y todo. Está cool el background. A lo Ok. mejor Ponle sí está test. conectado a la tele. Es que él no se escucha. Eso está un poquito. Pa. Ahí está ya. Es que nosotros. ¿Ya? Ya te Ya. escuchamos, ¿no? Ya. ¿Se escucha? ¿Sí? Sí. Ah, perfecto. ¿Listo? ¿A los dos? Sí, también a ti, Sofía. Ah, ok, perfecto. Voy a poner la presentación, ¿eh? Denme 2 minutos. Claro. Y luego, ¿sabes qué? Hola Moni, bienvenida, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias. Bien, gracias. Estamos a punto de empezar. Están cargando la presentación, creo. Muy bien, de acuerdo. Oigan, Sofi, Moni, ¿qué tal se ve el fondo? ¿Se ve bien en mi compu? Sí, se ve súper padre. ¿Cuándo lo hiciste? Sí. La hice la semana pasada. Luego te lo paso para que lo puedas tener. Sí, no estaría mal. Yo lo veo volteado, Alonso. La vez pasada que hicimos Zoom estaba como de frente hacia mí, digamos, para leerlo, de izquierda a derecha, y ahora lo veo al revés. ¿Ah, en serio? ¿Y tú, Sofía, lo ves bien o volteado Ya también? está. No sé si tú me Como en espejo. ¿En serio? Qué raro. Sí. Ok, lo puedo cambiar, lo voy a cambiar. No me acuerdo cómo. ¿Cómo regresar aquí? Pero creo que se ve, ¿no se pueden ver las dos? Para que no te salgas del. No me acuerdo cómo se hace. Ahí, a lo mejor. View, sí, aquí. A lo mejor también. No. Está Moni, Sofi y Alonso. Eh, no me acuerdo cómo se hace. No, sigue en espejo. ¿En serio? También Sí, está igual. Carla en el waiting room. Oh, a ver. ¿Cómo se hace para...? Es que según yo pierdes la visibilidad. Y sí, aquí donde dice slide share, ¿no? No hay otra forma. No. No, en Zoom pierdes la visibilidad. No, sí se debe de ver. Sí. O sea, Oye, Alonso, ¿cómo nos vemos? Ah, está. mira, ponle stop share. ¿Mandé? Yo ¿Queremos? las veía ¿Sí nos veías? todo el tiempo, sí. Ah, entonces. Ustedes sí, pero yo quisiera tener como la presentación y aparte las caritas de... De ustedes. Ok, ok, lo que puedes hacer es, lo que estabas haciendo,
así Ajá. tal cual. Ujú. Y seguro que te sale al menos una barra pequeña Sí, y, ahí le ok, apretamos. No, ahí debería de haber la opción de ver en Vale. galería o ver nada más al que está hablando, etcétera. Pero después de que presenten. Sí, debe de haber un espacio de barra, en donde diga, solo quiero ver al que está hablando o quiero ver a todos, etcétera. no. No nos sale eso que Voy a poner acá en dices participantes. en la barrita. Participantes. Mm, Mm. y Ve, esta se me escapó. además de esa barrita como larga, ¿no hay otra barrita separada de ella? Sí, hay dos. O sea, la de como el menú principal, que es donde vienen los participantes. Si Pero lo tienen en inglés, está donde dice View. No veo view. Ay, yo le sé, según yo le sabía mucho esto. ahí en- Mm, ay, estamos por empezar, ¿eh? Nada más queremos verles las caras. Entonces estamos buscando la forma. No nos aparece. Y si le picas a la aplicación de Zoom en la barra de abajo, ¿no aparecemos otra vez? ¿O no te deja ver como un icono de Zoom? Sí, o sea, aparecen si nos salimos de la presentación. a ver. Ok. Ah, ok, espera. Voy a hacer un experimento muy rápido, ¿eh? Para ver si puedo ver lo que ven. Bueno, ya no puedo hacer el experimento. Ahí se debería de poder ver, ¿no? No, no sé. Mm, No sé. ok, déjenme hacer un experimento rápido. Bueno. Ok. Hola, ah, Vale, ya te vimos. Hola, Carla. Hola, Moni. sí, hay una barra así larga, desplegada, con varias Hola, opciones, Rodrigo. y hay un cuadrito chiquito. ¿En En dónde? el ¿La cuadrito, impresión de pantalla? Aquí, ¿no? en el cuadrito chiquito, Ajá, ¿qué dice? ahí está como de que hay una línea y hay un cuadro, y luego hay varios cuadros, y nada más le tienen que picar como Esa barrita sí la ubico, pero no la he visto No. cuando le pongo. ¿no? Inténtalo otra vez. O sea, hay una barra larga y hay un cuadrito más pequeño. Ese cuadrito pequeño es en el donde están esas opciones. Advanced sharing. Ya se nos unieron Carla Cota, Rodrigo y Valeria. Es que donde lo que tú dices, normalmente nos está apareciendo como la presentación ahí, en lugar de aparecernos el mosaico, directamente nos aparece la No, pero no. presentación. Aquí no, ¿no? No, ese es micrófono. En video a lo Ok. mejor. Video Sí. settings. Sí, entonces deberían de tener dos barras, ¿no? Una larga y otro como un cuadrito pequeño fuera y separado de esa barra. No estar ahí para ir. Mm. Mm. Pues Aquí. Y cuando compartieron pantalla, ¿compartieron de que toda la pantalla o una pantalla en específico que es la de Una la pantalla, presentación? la de la presentación. compartimos toda. No, yo no lo hice así, sí podía verlos. Ujú.
Entonces, ¿solo tienen una barra? ¿No tienen otro cuadro separado de la barra de opciones? No, no hay ningún otro cuadro. Eso sí está raro. Ujú. Bueno, no la aventamos así. Ah, sí, pues Ajá. sí. Ok, pues les presento a Noemí. La doctora Noemí Hernández es audióloga, estudió su especialidad, bueno, es médico y es audióloga. La especialidad la hizo en el Instituto Nacional de Rehabilitación, que yo creo que es el mejor lugar para hacer audiología. Pero además también vi que tienes formación en desarrollo humano, ¿verdad? En el ITESO. Y también te formaste para temas como implante coclear Sí. y terapia de audición en niños. ¿Ok? Y está con nosotros, tiene un consultorio bien padre, creo que por ahí les mandé su Instagram en forma de submarino, bien bonito. Sí. Te encanta el trabajo con niños, Me ¿no? gusta mucho el trabajo con niños. Y pues ella ha estado cercana a nuestro centro y ha estado como muy interesada en que conozcamos un poco más de todo este tema de la audición porque muchas veces los diagnósticos se pueden confundir, entonces el conocer más sobre esto pues nos va a ayudar más a tener diagnósticos diferenciales y también saber qué hacer cuando nos enfrentamos a un problema de audición. Así es. Te dejo, Noemí. Gracias. Oigan, antes que nada, mucho gusto. Es muy raro estar hablando ante una pantalla que no tiene cara. Si te sientes acá, Dani, para estar peloteando contigo, estaré bien padre. Y lo primero que les quisiera decir es que me interrumpan en cualquier momento. O sea, ¿sabes qué? Sí se debe de poder porque luego levantan las manitas. Y no, sí bueno. se debe de poder, pero no. Pero a lo mejor, bueno, si te mandan un WhatsApp No traigo mi teléfono. bueno, si me interrumpo. ¿Saben qué? Sí, Alonso, si hay algo, me mandas WhatsApp al WhatsApp de Conecta, porfa. O abren su micrófono e interrumpen. O sea, la verdad es que me gustaría mucho que esta plática fuera interactiva, que fuera como una charla entre colegas y que pudiéramos retroalimentar mutuamente todo lo que les puedo platicar. Yo soy audióloga, estudié la especialidad en audiología y luego estudié una certificación en terapia auditiva verbal. La terapia auditiva verbal es un tipo de terapia especial para trabajar con niños sordos. Y luego antes hice una maestría en desarrollo humano y me he dedicado en mi vida profesional en la medicina privada al manejo de pérdida auditiva de todas las edades, ¿no? Tengo como una empatía muy particular por los niños, pero en realidad trabajo con adultos y niños. Y creo que hay un punto de encuentro muy importante con todas las alteraciones de la conducta que ustedes manejan, toda esta parte del desarrollo infantil que involucra como un montón de áreas. Y adultos también, pero hay un punto de encuentro muy específico del que les quisiera hablar. Y uno de mis objetivos de esta charla es lograr posicionar a la sordera, a la hipoacusia o a la pérdida auditiva, como le quieran llamar, en la cabeza de todos ustedes. O sea, que cuando ustedes ven a un paciente y digan, ¿será TDAH? ¿Será TEA? ¿O será un problema auditivo? O sea, me encantaría sembrar la duda entre sus posibilidades diagnósticas, que sus alternativas, o sea, se inserte por ahí la hipoacusia y digan, no parece TDA, parece TEA, parece sordo. ¿Será que es sordo? ¿Será que escucha? ¿O será que no pone atención? ¿Será que no atiende porque no tiene, no sé, que le haga falta? ¿O porque no tiene audición, no? O sea, si nosotros sembramos eso, habremos cumplido la misión del día de hoy. Y les voy a dar, y entonces para ese objetivo, les voy a dar las primeras 6 razones por las que es importante que ustedes, como médicos, psiquiatras y pedagogos y psicopedagogos y terapeutas en estas áreas, sepan todo de la hipoacusia o de la audición. La primera razón por la que es importante que ustedes aprendan y se involucren un poco en temas de la audición es porque la audición, solemos asumir que la audición es todo o nada. ¿Escucha o no escucha? Y ¿escucha el portazo? Pues sí escucha, ¿no? Si un niño de repente le gritas y voltea, pues sí escucha. ¿Cuál es el problema? El problema no es la audición, sí escuchó la puerta. Pero resulta que la audición no es todo o nada.
¿no? La audición, así como entre el blanco y el negro, hay un montón de tonalidades de grises. En la audición, entre la audición normal y la anacusia, hay un montón de niveles de audición y eso hay que tenerlo en la mente. Es como si ustedes me preguntan, doctora, ¿tú ves? Pues sí, sí veo. ¿Ves bien? Pues no, la neta es que necesito lentes porque ya tengo presbiacusia y ya necesito lentes para leer. Entonces, cuando hablamos de audición, también hay niveles, también hay grados, también hay matices, ¿no? Entonces, que un niño responda a un sonido no quiere decir que escuche bien. Y cuando nosotros hablamos de neurodesarrollo, tenemos que garantizar que la audición esté al 100, que esté perfectamente bien, para que no se alteren estas otras áreas involucradas que ahorita vamos a ver. La segunda razón importante es porque, y abran sus micrófonos para que participen. Cuando yo les enseño una foto como estas, ustedes inmediatamente viene un diagnóstico a su mente y ustedes dicen síndrome de Down. Síndrome de Y a Down. ustedes en particular, les presento dos morritas que no paran en el consultorio y que andan del tingo al tango. Lo primero que piensan es TDA. Si yo les enseño una niña como esta, muy chula, muy quieta, que sonríe, que hace contacto visual, que hace contacto así, ¿no? Un contacto así de comunicación, que a lo mejor se azota la huerta y voltea, que le das instrucciones sencillas y le dices, ven, dame, no, y le haces caras y la niña medio cacha, pues ¿ustedes piensan en algo? Pues no, o sea, ustedes ven a esa niña y lo que pueden pensar es, pues está cumpliendo un año porque tiene una corona de un año, ¿no? En realidad, la hipoacusia es invisible. La hipoacusia no se nota a menos que la busques, porque los niños no tienen ningún rasgo facial, no tienen ningún rasgo de comportamiento tan clave o tan explícito como lo pueden tener otras enfermedades. La hipoacusia es invisible, no se nota, ni para los papás es a veces tan evidente. Y la mayoría de los papás siempre dicen, no, pues, o sea, ¿escucha? Pues sí, sí escucha, o sea, le grito y voltea, ¿no? O sea, y se nos sale de la mente la posibilidad de que haya una pérdida auditiva chiquita o moderada, ¿no? La tercera razón por la que es importante es porque la hipoacusia es muy frecuente, no es una cosa rara, es una cosa real, tiene una prevalencia alta. Se me distorsió mi diapositiva, estoy viendo que la letra está diferente, pero bueno, espero que no altere la comprensión. La hipoacusia tiene una prevalencia de 5 de cada 1000 niños recién nacidos tienen hipoacusia. 5 de cada 1000. Si hablamos de niños con factores de riesgo, esta incidencia sube a 1 de cada 50. O sea, la incidencia es alta en niños niños recién nacidos que tienen factores de riesgo para hipoacusia. Niños, estoy hablando de prematurez, de infecciones al nacimiento, de uso de medicamentos ototóxicos, de estancia en la UCI por más de 5 días, de acumulación de bilirrubinas y presentación de ictericia al nacimiento, de infecciones perio, postnatales, llámese la que se llame, la que les guste, rubiola, o sea, rubiola, COVID, de estos bichos de la toxoplasmosis, de estos bichos ahorita de diciembre que no es COVID, que es antes influenza, o sea, cualquier virus, cualquier infección por virus, por bacteria, por hongo, por lo que quieran, perio, postnatal puede causar sordera, ¿no? Entonces, como que eso nunca lo tenemos en la mente. Dijiste USIN, pero creo que no todos saben qué es USIN. La unidad de cuidados intensivos neonatales, ¿no? Estancia en la unidad de cuidados intensivos neonatales por más de 5 días, ya solo por estar 5 días en la UCI, ya es un factor de riesgo. Entonces, 1 de cada 50 de esos niños que tienen factores de riesgo tienen algún grado de sordera. 5 de cada 1000 que nacen sanos tienen hipoacusia, tienen sordera. Si nosotros comparamos con otro tipo de enfermedades, por ejemplo, la ceguera se presenta en 1 de cada 1000. Ajá, la ceguera se presenta en 1 de cada 1000. El síndrome de Down se presenta en 1 de cada 1000. El hipotiroidismo se presenta en 1 de cada 20,000. Y pongo el hipotiroidismo porque es una de las enfermedades más comunes que nosotros detectamos en el tamiz metabólico. El tamiz metabólico se hace en todos los recién nacidos, por lo menos en México, es el único tamiz que sí se aplica de manera rigurosa en todos los hospitales privados y públicos, ¿no? Y la incidencia del tamiz metabólico, la incidencia de las enfermedades metabólicas que nosotros detectamos por medio del tamiz es 1 de cada 20,000. Y el tamiz auditivo no se hace de manera obligatoria por ley. Se deja mucho al criterio del pediatra, del papá, de la mamá, ¿no? Y el impacto que puede tener la producción de una hipoacusia
al nacimiento es muy grande y la prevalencia es mucho más grande que cualquiera de las enfermedades metabólicas del tamiz metabólico. Entonces, la hipoacusia es frecuente, no es una enfermedad de estas que uno se saca de la bolsa, es una enfermedad frecuente, ¿no? Una alteración frecuente. Otra de las razones por las que es importante es porque la hipoacusia se puede presentar en cualquier etapa de la vida, cualquier etapa, ay Dios, cualquier etapa de la vida. O sea, puede nacer con un problema auditivo, puede adquirirlo en cualquier momento, puede nacer sano y perder la audición en cualquier momento de la vida. Se me distorsió toda la presentación, no sé por las letras, pero bueno, la hipoacusia se presenta en cualquiera. Puede llegar a los 2 años escuchando y a los 2 años perderla. Puede llegar a los 6 años escuchando y a los 6 años perderla. Entonces, un antecedente de, no, pues es que sí, le hicieron una audiometría o le hicieron tamiz auditivo y nació perfectamente bien, pero a los 3 años no habla, no pela, no hace caso. Hay que ponerlo, por lo menos, en la mente para buscar datos, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y otra de las razones muy importantes que a ustedes les puede como impactar en su vida cotidiana profesional, en su vida profesional cotidiana, es que los trastornos del neurodesarrollo comparten síntomas con las pérdidas auditivas. Por ejemplo, un trastorno del neurodesarrollo, no quiero hablar de ninguno en especial porque no vaya yo a decir alguna bobada y ustedes son los expertos, entonces mejor no digo, mejor soy más bien específica, pero alteraciones en la interacción social. Un niño con trastorno del espectro autista puede tener eso, pero un niño con sordera también. Comunicación atípica o restringida, un niño con TEA lo puede tener, un niño con TDA lo puede tener, pero un niño sordo también. Patrones de comportamiento estereotipados, un niño sordo los puede presentar. Intereses y actividades repetitivas, un niño sordo los puede presentar. Retraso en el desarrollo del lenguaje, un niño sordo sí, siempre, casi siempre presenta, a menos que sea una sordera poslingual. Ausencia del contacto visual no tanto, porque ahí ese es un síntoma que no comparten, pero porque los niños sordos precisamente se apoyan mucho en la apariencia visual, ajá. Molestia el contacto físico tampoco, la verdad, eso puede estar ahí, y alteraciones cognitivas, que no necesariamente son alteraciones cognitivas, pero son niños que no han estado estimulados lo suficiente, entonces la cognición no se desarrolla. ¿Por qué? Porque no tienen unas aferencias de información que les propicie esta maduración. Entonces, los trastornos del neurodesarrollo pueden enmascarar las alteraciones audiológicas. Y algo que es bien importante es que las alteraciones del neurodesarrollo pueden coexistir con hipoacusia. Que un niño tenga TDA no quita la posibilidad de que pueda tener sordera también. Un niño que tenga trastorno del espectro autista no quita, o sea, no quita, o sea, puede tener diarrea y fiebre y gripa al mismo tiempo el chamaco, ¿no? O sea, una alteración no excluye a cualquiera de las otras. Entonces, si yo me pusiera como muy estricta y como muy intensa y como muy by the book, les diría, la audición la tenemos que evaluar en todos los niños que tienen trastornos del neurodesarrollo, porque no va a ir a ser, ¿no? Después vamos a ver que no es tan estricto, pero una evaluación del desarrollo, una evaluación auditiva como protocolaria en todos los niños que tienen alteraciones del desarrollo vale mucho la pena. Ahora, tiene un asterisco esta aseveración, ¿no? Más adelante lo vamos a ver. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Supongo que no. Claro. Vamos a hablar ahora primero de cómo funciona la audición normal, luego cómo se pierde la audición, luego cuáles son los síntomas o cómo la podemos notar y luego cómo la manejamos, ¿no? Entonces, la audición normal, les voy a poner un pequeño video y ahorita lo vamos comentando. Ay, no corre. Ahí va, sí está cargando. Los oídos están activos constantemente, captan las ondas sonoras y las transforman en información que el cerebro es capaz de interpretar, como por ejemplo la música y el habla. El sonido es una onda de presión que puede vibrar tanto rápida como lentamente. Las vibraciones lentas producen sonidos graves, mientras que las vibraciones rápidas producen sonidos agudos. El sonido entra en el oído y se canaliza a través del conducto auditivo hasta alcanzar la membrana timpánica. Cuando la membrana timpánica comienza a vibrar, pone en movimiento la cadena osicular del oído medio.
La cadena osicular está compuesta por el martillo, el yunque y el estribo. Las vibraciones del sonido se transmiten a través de la cadena osicular hacia el oído interno. En el oído interno, la cóclea desempeña un papel fundamental. Es aquí donde la energía mecánica del sonido se transforma en complejas señales eléctricas que más tarde se transmiten al cerebro. En términos simples, la cóclea es un tubo en forma de espiral lleno de fluido. Las células sensoriales, también llamadas células ciliadas, cubren por completo toda la extensión de la cóclea. Estas células ciliadas poseen distintos grados de sensibilidad para la detección de los diferentes tonos o frecuencias. Esto permite al oído percibir todo el espectro de sonidos. La transformación de las vibraciones mecánicas en pulsos eléctricos es un proceso complejo resultado del movimiento de las células ciliadas en la cóclea. Las células ciliadas están dispuestas como las teclas de un piano a lo largo de toda la extensión de la cóclea. Las células ciliadas, localizadas en la base o región inferior de la cóclea, son responsables de las altas frecuencias, mientras que las células ciliadas del ápex son responsables de las bajas frecuencias. Cuando el fluido de la cóclea se pone en movimiento, Voy a dejarlo ahí porque es como lo más importante, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, los oídos tenemos que el sistema auditivo periférico, o el sistema auditivo consta de dos partes, el sistema auditivo periférico o el oído periférico, y luego el oído central. ¿Qué quiere decir? El sonido, la oreja recibe el sonido, en la cóclea, en este caracol, adentro está el órgano de Corti, y el órgano de Corti, que son las células ciliadas, convierten este sonido en un potencial de acción, en un impulso eléctrico, es decir, lo que era mecánico lo convierte en eléctrico, y ya convertido en un potencial de acción, este potencial de acción viaja a través de la vía auditiva o del nervio auditivo y llega al cerebro, y en el cerebro es donde se integra la información, donde se codifica, se decodifica, se dan los significados de cada uno de los sonidos. Entonces, el oído periférico solamente es como la puerta de entrada, y al final el cerebro es el que en realidad nosotros escuchamos con el cerebro. El cerebro es el que procesa la información y el que va a darle significado a cada sonido, a los sonidos del ambiente, a los sonidos de los animales, a los sonidos de las palabras. Y entonces cada palabra a lo largo de la vida va adquiriendo un significado a partir del sonido que se escucha, de la experiencia, de todo el contexto. Así es como funciona en condiciones normales. Ahora, si nosotros habláramos de causas de la pérdida auditiva, estaríamos hablando durante la gestación. ¿Qué puede pasar que falle? Pues puede haber infecciones maternas, citomegalovirus, rubiola, varicela, la que quieran, alteraciones genéticas, hablo de síndromes, ¿no? Alteraciones que pueden incluir malformaciones del oído interno, del oído medio, de la vía auditiva, de alguna de las partes de la corteza auditiva, ¿no? Hablo de malformaciones que están aisladas, que no son parte de ningún síndrome, como la microtia, y hablo de la herencia autosómica recesiva dominante mitocondrial, que ahí, eso es un tema bien importante porque el 80% de los niños sordos tienen padre y madre y familias oyentes. El 80% de los niños que vienen sordos tienen familias oyentes o normo-oyentes. Entonces, cuando un papá, por alguna razón le pasa por la cabeza que puede estar sordo, el niño dice, no, como, ¿por qué? Si en mi casa todo el mundo... Es más, es como nadie piensa en sordera porque no es una cosa que salga de las... No siempre sale de familias sordas. El 80% de los niños sordos tienen familias oyentes, ¿no? Entonces, ahí está muy involucrada la herencia autosómica recesiva, que puede haber una persona con un gen portador y que solo se expresa hasta que haya otra persona con un gen portador, y entonces el chamaco hereda esta alteración. Y es genética, pero no necesariamente viene de familias, ¿no? De sordos. Entonces, esto es bien importante. Al nacimiento, ¿qué puede pasar? Pues hipoxia, o sea, falta de oxígeno al nacimiento, prematurez, menos de 32 semanas de gestación, hiperbilirrubinemia. La bilirrubinemia es cuando hace que los niños recién nacidos se pongan amarillitos, y cuando hay una concentración de bilirrubinas en sangre por arriba de 20 miligramos por decilitro, o sea, una elevación bastante seria de las bilirrubinas. Las bilirrubinas tienen mucha tendencia a acumularse y alojarse en la vía auditiva.
en los núcleos cocleares, dorsales y ventrales. Y esto ocasiona una alteración que se llama neuropatía auditiva, que quiero que escriban por ahí y la pongan a un lado porque más al rato vamos a hablar de la neuropatía auditiva. Es una alteración muy específica que es bastante compleja. Uso de medicamentos ototóxicos, permanencias en la unidad de cuidados intensivos neonatales, ya lo habíamos dicho, bajo peso, ventilación asistida. En la edad preescolar, o sea, nació bien, llegó al preescolar y en el preescolar pierde la audición. ¿Por qué lo puede perder? Por infecciones frecuentes de oído. O sea, de repente eso puede ser pasajero, puede ser reversible, pero después de una infección y otra infección y otra infección, las pérdidas auditivas se hacen permanentes. Alergias, alteraciones genéticas de inicio tardío, o sea, puede haber alteraciones genéticas donde nacen escuchando perfectamente bien y se va perdiendo paulatinamente en el transcurso de la vida. La varicela, el COVID, todas las enfermedades exantemáticas de la infancia pueden ocasionar sordera, y si usted no lo sabía, ya aprendió algo el día de hoy. COVID, luego hay hipoacusias súbitas. El COVID nos trajo estas hipoacusias súbitas, que es como si hubiera un infarto en la cóclea y se pela, ¿no? Y en los niños es bien difícil diagnosticar porque por lo general son unilaterales, entonces los niños siguen escuchando y la mayoría de las veces son descubrimientos anecdóticos de que, ay, pásame los audífonos, papá, este audífono no sirve, y se lo pone el papá, oye, pues sí sirve, ¿cómo que no sirve? Y entonces son descubrimientos por ahí anecdóticos. En la adolescencia, pues hipoacusias de inicio tardío, infecciones. En la edad adulta, enfermedades de otro tipo como otoesclerosis, enfermedades metabólicas, alteraciones vasculares. Y en la edad, ya en la tercera edad, esta degeneración propia de la edad, como la presbiacusia. Es decir, causas de hipoacusia puede haber en cualquier momento de la vida, aunque tengas audición normal, no quiere decir que no la vayas a perder. No es que la gente vayamos a vivir en paranoia, pero sí es mucho más frecuente que una persona pierda la audición a que pierda la visión. No es la visión. No es tan común que una persona que ve deje de ver, a menos que haya una enfermedad como catastrófica, ¿sabes? Como una... Y la audición sí, o sea, sí hay hipoacusia súbita, sí hay en niños, en adultos, a cualquier edad, por medicamentos, por virus, por bacterias, por todo, ¿no? Entonces... Ahora, hay dos tipos de pérdida auditiva. Si nosotros tenemos un problema en el oído medio o en el oído externo, llámese cerumen, moco en el oído medio, una malformación, la hipoacusia va a ser de tipo conductiva, y esta es una hipoacusia que la mayoría de las veces es reversible. Es decir, yo quito el moco del oído medio, se resuelve el problema. Quito el cerumen, quito el tumorcito que puede haber, se resuelve. Pero si yo tengo un problema en la cóclea, en el nervio auditivo, entonces el problema se llama, o es una hipoacusia neurosensorial, y entonces el daño es irreversible. Y estas son las que más nos preocupan porque van a tener un impacto muy grande en el desarrollo humano, ¿no? No solo en el desarrollo del lenguaje, no solo en el desarrollo infantil, estoy hablando de cualquier edad. Y va a impactar de diferentes maneras. Una vez que el sonido entró por los oídos, cuando estamos hablando de niños, el sonido viaja hasta el cerebro, y el cerebro es quien ejecuta la magia, ¿no? De adquirir los significados, de asignar un significado a cada uno de los sonidos del ambiente, del habla, de todo, ¿no? Y es un trabajo que sucede en los primeros 6 años de vida, aproximadamente. Si nosotros interrumpimos este proceso de adquisición del lenguaje, el niño va a empezar a tener diferentes síntomas, y el principal es el bloqueo en el desarrollo del lenguaje. Y el bloqueo del desarrollo del lenguaje puede tener un montón de consecuencias, no solo a nivel de la comunicación, sino a nivel de desarrollo cognitivo, madurativo. Los niños que no tienen una audición, que no tienen un código de comunicación, que no tienen un lenguaje, son niños que no se regulan, no se autorregulan. ¿Por qué? Porque no hay una referencia que les diga algo que les signifique. O sea, la mamá puede decirte, Juanito, por favor, ya siéntate, ¿qué no ves que estamos esperando entrar con tu tío? No sé, cualquier explicación que una mamá le dé a un niño, si no se está adquiriendo un lenguaje, si el niño no tiene un lenguaje, si no existe este código y no existe más que al niño no le significa nada, y entonces no se suma en la autorregulación. Entonces hay como un montón de síntomas, hay como un montón de consecuencias. Ahora, ¿cómo medimos? Yo les decía en un inicio que la pérdida auditiva, hay como entre el blanco y negro, hay muchos tonos de grises. ¿Cómo medimos la audición entre oír normal y no oír, no escuchar nada? ¿Cómo se miden estos niveles? Entonces hay como cuatro grados. Está audición normal,
hipoacusia leve, moderada, severa y profunda. ¿En base a qué los medimos? Todo lo medimos en base a un audiograma. Y esta es la gráfica como el estándar de oro por medio de la cual nosotros medimos la audición. En esta gráfica tenemos estos numeritos que se refieren al volumen del sonido, ¿no? Que medimos en decibeles. En la parte de arriba de la gráfica tenemos el sonido bajito. Este es un sonido muy bajito y conforme va bajando la gráfica el sonido se va haciendo más alto. Y estos otros numeritos que están por acá se refieren a los tonos o a las frecuencias. Esto es como si estuviéramos hablando de las teclas de un piano. Del lado izquierdo tenemos los sonidos graves, del lado derecho tenemos los sonidos agudos. Entonces, estos sonidos que están aquí arriba estamos midiendo como pu, 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 pu. Y nosotros hacemos una gráfica en donde evaluamos a qué volumen escucha la persona cada uno de estos tonos. Por eso, cuando yo les digo, un paciente escucha la puerta, o escucha el portazo, o escucha el claxon, o escucha el perro, pues escucha a un volumen específico y un tono específico. Y nosotros tenemos que medir, a ver, a qué volumen escucha cada uno de los tonos. ¿Por qué cada uno de los tonos? Porque los sonidos del habla no son tonos puros. Los sonidos del habla, los fonemas, hay sonidos graves y hay sonidos agudos. Por ejemplo, la es un sonido grave. La S es un sonido agudo y las palabras están compuestas por sonidos graves, medios, agudos y están revueltas. Entonces la persona debe ser capaz de detectar todos los tonos para no perderse de ningún sonido del habla. ¿Sí me explico? ¿Me voy dando a entender? Entonces, cuando nosotros evaluamos la audición, hacemos una gráfica y podemos decir, no, pues por oído, el oído izquierdo es el azul, el oído rojo es el derecho, y entonces en esta gráfica el paciente tiene una audición normal porque todos los tonos los escuchó a un volumen entre 0 y 20 decibeles. Eso se considera audición normal. Si yo le tengo que subir volumen para que el paciente me escuche, hay un problema. Mientras más volumen le tenga que subir, mayor es el problema. ¿Sí? Entonces, hablamos que de 20 a 40 es superficial, de 40 a 60 es moderada, de 60 a 80 es severa. Y si yo le tengo que subir más de 80 decibeles para que me escuche un paciente, estamos hablando de hipoacusia profunda, ¿no? Entonces, así es como nosotros podemos medir la audición y decir, no, pues sí escucha, pero no escucha bien, o sí escucha, pero no escucha normal, no escucha perfectamente bien, ¿no? Y hay una zona del audiograma, que es esta que está en amarillo, esta es la zona donde normalmente se posicionan todos los sonidos del habla, es decir, el sonido de la licuadora estará por acá, ¿no? En 80 decibeles. El sonido de el ladrido del perro está como en 70 decibeles. El sonido de una mamá que está gritando está en 60, 70 decibeles. Pero el habla convencional, el habla conversacional se mueve en esta zona. Entonces, cuando yo tengo un paciente que escucha, ahí donde puse la flecha amarilla, sí escucha, pero solo, pues no me va a escuchar los sonidos del habla, va a escuchar el perro, pero no va a escuchar el habla. Un paciente que está en hipoacusia moderada, que está en 60 decibeles, pues va a escuchar a lo mejor la licuadora, va a escuchar los gritos, va a escuchar la música fuerte, va a escuchar si yo toco en la puerta, pero no va a escuchar el habla. Entonces, para garantizar que un paciente tiene acceso a los sonidos del habla, tiene que estar por encima de esta línea roja, que es la crítica, donde yo garantizo que me está escuchando todos los sonidos del habla, que no se está perdiendo de ningún sonido, ¿no? Para explicarles un poco más claro, esto de la deficiencia auditiva en niños, perdón, a cualquier edad, pero que escucha unos sonidos, otros no, es como si yo les diera un libro o unas copias a leer. Si las copias tienen una definición perfecta y está muy bien sacada la copia, ustedes ven todas las letras y las pueden leer con facilidad. Pero imagínense que esa copia está en una copiadora bien chafa y ya no tenía tinta. Entonces unas letras salen borrosas, entonces como que medio tienes que adivinar, pero sabes de lo que se trata el texto, entonces estás leyendo, medio asumes. A lo mejor la palabra casa no se le nota la S, pero si estás hablando del techo y entonces asumes que es casa y no es cama, ¿no? La información contextual te ayuda. Mientras más débil esté la copia, mientras más fallas haya en la copia, más elementos contextuales necesitas para entender lo que lees. Y va a llegar un momento donde puedes leer, pero no vas a entender ni más porque no sabes de qué va hablando, porque ves algunas letras por ahí. Entonces, cuando hablamos de audición, nosotros podemos escuchar perfectamente normal o escuchar el habla y a lo mejor perdernos de algunos sonidos, por ejemplo, no escuchar las S o no escuchar las Ls, y medio te sirves de la información contextual para entender
y te apoyas, pero si el problema auditivo es más grave, entonces a lo mejor ya no escucha las Cs, las Ms, las Ts y las Ps, y entonces tu información se hace como mucho más compleja, y a lo mejor después dejas de escuchar hasta las vocales, y entonces ya escuchas algo que hay un murmullo, pero no sabes ni qué, ¿no? Y escuchas, simplemente pues ya no alcanzas a entender. No sé si hasta aquí me voy dando a entender o alguien tenga algún comentario o pregunta. Yo. Todo bien. ¿Quién primero? Bueno, la zona del habla Ajá. es para un adulto, niño o indistinto. Indistinto. Perdón, la audición normal, quise decir. Para Como- todos, para todos, para todos, para todos. Absolutamente para todos. Ese es como el estándar de oro. Es Ok. como se pide la opción, para un adulto, niño o lo que sea. Ok. Pensé que los niños empezaban como con mayor capacidad que un adulto de escucha y se iba perdiendo con la edad, ¿no? Sí, pero estamos hablando de que los niños escuchan a 0,5 decibeles y los adultos empiezan, o sea, dejan de escuchar a los 5 y ya nomás escuchan a los 10 y luego ya nomás escuchan a los 20 y luego a los 40 empiezan a dejar de perder las frecuencias agudas y se pierden, o sea, se pierden no todo, o sea, las frecuencias, hay una relación frecuencial en la cóclea, esto se le llama tonotopía, es decir, en la cóclea o en el caracol, en la base del caracol están las frecuencias agudas y conforme se va creciendo en el caracol, cada zona tiene una correspondencia con un tipo de frecuencias. Entonces, en los adultos mayores se van perdiendo, no todas las frecuencias, se van perdiendo las frecuencias agudas. Entonces, los sonidos graves los escuchan muy bien y los agudos no. Y se va perdiendo paulatinamente. Pero audición normal se considera cuando una persona es capaz de escuchar cualquier frecuencia a un volumen de 20 decibeles o menos. Perfecto. Gracias, Noemi. ¿Alguien más? ¿Sofi o alguien más? No. Yo, esto de si estás sometido a ruidos fuertes constantemente, ¿eso te lastima? O sea, Sí. sí es. Sí, hay una tabla que no la puse, pero hay una tabla donde te dice arriba de 60 decibeles es seguro escuchar por tanto tiempo. Arriba de 80 decibeles es seguro escuchar y hay una regla de los 3 minutos. Arriba de 80 decibeles puedes escuchar 3 minutos. Arriba de 90 decibeles puedes escuchar 1 minuto y medio. Arriba de 100 decibeles es seguro escuchar solamente durante 45 segundos. Porque mientras más volumen tienes, más rápido se daña. Entonces tienes que hacer como breaks. Se les voy a pasar esa tablita para que más o menos tengan una idea. Para que se den una idea, el volumen de la conversación normal, ¿no? Está más o menos al nivel de entre 40 y 50 decibeles, ¿no? Es como la voz conversacional, que eso es un volumen perfectamente seguro. A 80 decibeles, más o menos, hasta 80 decibeles son sonidos que más o menos, digo, que son seguros escuchar por un periodo de 8 horas. Pero arriba de 80 decibeles se va subiendo. 80 decibeles es bien poquito. O sea, si ustedes ponen en un restaurante, hay 80 decibeles o 90 decibeles. Y eso ya, después de un periodo determinado de tiempo, empieza a causar daño. Entonces, conciertos, antros, bares donde hay muchísimo ruido, se tienen que hacer breaks cada cierto tiempo para evitar que haya daño. Ajá. Les voy a pasar la tablita, se la paso después. Ok, entonces, ¿cuáles son los síntomas de un niño o de una niña o un adolescente o un adulto con pérdida auditiva? Y la verdad es que los síntomas son súper variados y van a depender de 3 factores. El primero, de la edad, porque no es lo mismo que un niño de 6 meses, ustedes no ven bebés tan chiquitos, ¿verdad? No, 6 No es, años. de 6 años en adelante. No es lo mismo que un niño de 3 años tenga una pérdida auditiva, a que un niño de 6, a que un adulto de 50 o de 80 años tenga una pérdida auditiva. Un niño de 6 años, por ejemplo, un niño de 6 años ya tiene que tener consolidado su lenguaje, tiene que tener perfectamente consolidadas sus habilidades de comunicación. Entonces, un niño de 6 años que es muy fácil notarlo cuando no escucha nada, pero cuando tiene una pérdida auditiva superficial o moderada, los problemas pueden ser pues que tiene un problema en el lenguaje leve, que a lo mejor no pronuncia las S, o la que cambia la T por la D, o que cambia la R por la K, o ¿no? ¿Por qué? Porque puede tener una discriminación
distorsionada de los fonemas porque tiene una alteración, ¿no? O un niño un niño en edad escolar que tiene una pérdida auditiva profunda se nota, ¿no? Ya uno se da perfectamente cuenta. Pero cuando tiene una pérdida auditiva superficial o moderada, son niños que pueden perder los periodos de atención porque imagínense que yo les estuviera hablando así todo el tiempo, me están escuchando, pero el esfuerzo cognitivo que tienen que hacer para ponerme atención es mucho más, sobre todo si en la escuela hay ambiente ruidoso todo el tiempo. Entonces, competir, escuchar la voz cuando está bajita, sí la escuchan, ustedes escuchan mi voz ahorita, pero el esfuerzo que tienen que hacer para poner atención a mi voz, pues es mucho más grande que si yo hablara así de fuerte. Entonces, cuando un niño está escuchando menos, pues se enfada, se cansa y entonces, y entonces se pone a jugar y se pone a parlotear, ¿no? Ese sería un síntoma como súper común. Un niño en edad escolar que tiene una pérdida auditiva profunda se nota fácil, pero cuando tiene una pérdida auditiva leve o moderada, no se nota tanto y se confunde mucho con periodos de atención, con desinterés, con fatiga cognitiva. Son niños que incluso hasta les puede ir perfecto en cuestiones académicas porque tienen otros recursos, pero que se super cansan, que se fastidian muy temprano, que les duele la cabeza a las 7 de la noche, porque están cansados, están fastidiados, que empiezan a preguntar, ¿qué? Y los papás siempre dicen, es que está distraído, no, ahorita con los celulares es como, pues no, es que no me hace caso porque está en el celular, pero a ver, háblale del fútbol o háblale de las papitas y seguro va a pelar. Y los papás siempre encuentran una justificación. Cuando hay una pérdida auditiva leve o moderada en un niño escolar, en un niño de edad escolar, los síntomas son pérdida de atención, periodos de atención cortos, desinterés o incluso como pueden pasar como problemas de cognición, ¿no? De aprendizaje. El grado de hipoacusia obviamente va a afectar o va a impactar directamente en los síntomas. No es lo mismo una hipoacusia superficial que una profunda. La profunda se supernota, cualquiera la nota. Una moderada no, ¿no? Una moderada es que sí escucha, o sea, yo le hablo y le digo, Diego, y Diego voltea, o sea, pues sí escucha. Y no sabemos que ahí está, y si escucha al 100%, sí será que está escuchando bien. Y luego los recursos adaptativos, que esto está cañón, porque hay niños que se hacen súper visuales y entonces se apoyan leyendo los gestos, la lectura del labiofacial, el contexto, la inteligencia y las habilidades como para entender y asociar que sí. Acá dijeron eso y acá dijeron, no entendí muy bien, pero sí a más de, pues ¿no? Y entonces, de repente tráeme los zapatos que dejé ahí abajo de la cama. Y entonces los gestos y la información visual que todo el tiempo todos damos, es información que los niños con una hipoacusia leve o moderada pueden cachar y decir, pues estoy entendiendo perfecto. O sea, se apoyan de todo el contexto, de toda la información visual, de todos los significados que hay para entender cosas que a lo mejor no entendí o el murmullo, pero si ya más de me dijo que me levantara y está la cara enojada y entonces yo hice un tiradero, pues déjame recojo porque me van a pegar. Y es como los papás dicen, pues es que me entiende perfecto. Y no nos damos cuenta que la información visual que todo el tiempo damos es muy grave. Entonces, volvemos a la pregunta que yo les decía, ¿de verdad tenemos que evaluar a todos los niños con trastornos del neurodesarrollo? Creo que hay algunos tips que podemos poner en la mesa, ¿no? Lo primero es que debe de haber sí o sí una respuesta espontánea al sonido con estímulos no intensos, ¿no? Cuando estamos pensando que un niño de edad escolar, que evidentemente no tiene una hipoacusia profunda, ¿no? Estamos hablando de niños con TDA, los niños o la población que ustedes tienen como más contacto. Deberíamos buscar la respuesta espontánea al sonido. Es decir, estás en el consultorio, estás en la terapia, estás observando a tu chamaco y tú quieres hacer como un diagnóstico y quieres poner en la mesa de la discusión la hipoacusia. ¿Será que escucha o será que no escucha? Y entonces lo que hacemos es generar sonidos que no tengan ninguna pista visual y observar la respuesta del morrito, ¿no? O del paciente, ¿no? No todos los sonidos resultan seductores para que un niño atienda, pero si es un sonido abrupto o es un sonido que no sabemos de dónde viene y a lo mejor yo tengo la cuchara en la mano y empiezo a hacer, pues como que de repente aunque estés hablando, como que medio te saca de donde buscas, ¿no? Pero que no haya una pista visual. Tiene que haber una respuesta espontánea al sonido, aunque ese sonido no signifique nada. O sea, es como agarro un lápiz y empiezo a hacer como eventualmente, aunque tú estés hablando como que de dónde viene, qué es eso, ¿no? Y hacer sonidos como para buscar esa respuesta espontánea al sonido, ¿no?
Si el niño tiene un problema de atención, hay sonidos que son abruptos y que de todas maneras a lo mejor reaccionan, no los pelan, pero ya hubo una reacción, ¿no? De repente niños súper inquietos que van del consultorio y van acá y van acá y van acá y van acá, y de repente yo tengo un cuenco chiquito en mi consultorio que lo tengo en mi escritorio y lo tengo en una cajoncita que nunca nadie ve, y entonces de repente lo toco y es un sonido muy bonito, muy armónico, muy, ¿no? Muy... Y ese sonido siempre genera un... ¿no? Y el niño puede danzar por el consultorio por todos lados, pico el cuenco, y es un sonido que el niño, y no lo pela, pero ya hubo una reacción, ¿no? Entonces, buscar la respuesta espontánea al sonido. Que haya una respuesta al llamado por su nombre, que si tiene TDA, pues a lo mejor no nos va a pelar, pero estas respuestas pueden ser como muy indicadoras. Atención a estímulos sonoros, o sea, de repente hay que explorar, no sé cómo sea como el protocolo de exploración en una consulta de psiquiatría, ¿no? Cuando estás explorando un niño que viene por TDA, no sé cuál es como el protocolo de evaluación, el interrogatorio con los papás, la observación del morro, algunas estrategias usarán. Pero la atención a los estímulos sonoros es como, le puedes dar el celular sin sonido y de todas maneras lo atiende, o le tiene que poner volumen, ¿no? Ese tipo de cosas luego nos dan mucha pista, porque luego hay papás que, o sea, se pasa horas en el celular, o sea, puede tener en silencio, pero igual el morro está atento. Ese es como un dato de no es normal. O sea, un niño que conoce el sonido prefiere escuchar el sonido, siempre. Un niño que le pones la tele y que se queda viendo la tele horas o le encanta la tele, pero la puede escuchar sin sonido, no es normal, ¿no? Son objetos o juegos que son musicales. De repente hay niños que gozan mucho con el sonido o tienen hasta respuesta física al sonido, ¿no? Pones música y bailan, o haces un sonido y entonces los chiquillos se emocionan o se alteran, o puede haber como cualquier respuesta, pero hay respuesta física al sonido, hay respuesta conductual al sonido, o no la hay, pero buscarla de manera dirigida, ¿no? La comprensión de las instrucciones verbales es un ítem que se ve muy alterada por diferentes elementos, ¿no? Por la atención, por la educación del morro, por muchos elementos, pero la comprensión de instrucciones verbales, y me refiero a esto sin pistas visuales, es bien importante, porque siempre una cosa que yo pregunto a los papás es, ¿entiende instrucciones? Sí, todas, sí, claro. A ver, ¿cómo qué instrucción le puedes decir a tu morro de 4 años que te entienda? No, pues yo le digo que cierre la puerta, que apague la luz y me entiende. Y la verdad es que nunca nos damos cuenta, pero todas esas instrucciones los papás siempre las hacen por lo general: apaga la luz, cierra la puerta, ya, quédate en paz. Y siempre damos información visual. Cuando nosotros nos amarramos las manos y le decimos, Juanito, apaga la luz, la cosa cambia. Entonces, dar instrucciones sin pistas visuales nos puede dar una pista hacia uno. Puede ser que el niño no atienda, que el niño no entienda, puede ser que no, pero si el niño no comprende instrucciones verbales, será un dato de alarma como para evaluar un poco, para buscar otro tipo de respuestas al sonido, respuestas, ¿no?, físicas. Pero lo que más les podría decir yo, cuando tengan un paciente enfrente, busquen de manera dirigida la respuesta a los sonidos sin pistas visuales, porque somos muy inconscientes de nuestra postura o nuestros movimientos corporales cuando estamos evaluando la audición. Y cuando un niño ve que la mano se hizo así, voltea el movimiento, no el sonido. Cuando esta prueba tan boba que hacen los pediatras, con todo respeto, pero que hacen esto ante un bebé y que hace el moro, sí se escucha, cuando la palmada está aquí enfrente de los ojos, ¿no? O hacia atrás y se percibe el movimiento. Entonces, cuando hay una pista visual, no estamos evaluando audición, porque el estímulo visual siempre predomina sobre el estímulo auditivo. Y esto es algo súper claro. El estímulo visual siempre predomina ante un estímulo auditivo. Si ustedes ven una serie en Netflix y está en español y le ponen subtítulos, les apuesto que van a leer, porque el estímulo visual jala, ¿no? Aunque esté en español. O sea, si ustedes ven, y yo hice, bueno, me salió como experimental. Estábamos un día en Puerto Vallarta, en un departamento, mis primos, y todos en chorcha, súper a gusto, tirados en los sillones, viendo Netflix, y estábamos viendo la serie de Narcos, y éramos pues pura primada. Y en eso llega mi mamá y nos dice, bueno, ¿y ustedes por qué pusieron subtítulos?
y nos quedamos como de, ¿cómo que por qué? Pues estamos viendo la tele y no todos hablan inglés. Noemí, pero está en español. Y en eso caché que era cuando los colombianos estaban hablando en español. La serie tenía pedazos en inglés y en español. Pero en ese rato estaban hablando en español y en efecto, todos estábamos leyendo los subtítulos. Yo estaba leyendo los subtítulos y estaban hablando en español porque el estímulo visual siempre predomina. Entonces, cuando yo hago una palmada, el movimiento jala la vista. Cuando yo hago una campanita, cuando yo hago algo que tiene un estímulo visual, el paciente voltea a ver el movimiento, no necesariamente el sonido. Entonces hay que cuidar mucho eso. Y entonces cuando nosotros buscamos de manera dirigida esta respuesta al sonido sin pista visual, entonces nos podemos dar cuenta de no responde a nada o responde a todo inmediatamente, no es auditivo, ¿no? Y ante la menor duda, pues mejor evaluar, ¿no? Les voy a poner un ejemplo de esta niña que a mí me impactó muchísimo. Esta niña la conocí en Tijuana. Llega un día, yo iba a un consultorio de Tijuana a dar consulta de audiología y llega, yo entraba a las 9 de la mañana, llega la mamá a las 9:10 con una urgencia diciendo, doctora, por favor, necesito una audiometría porque si no, no me dejan entrar a la escuela. Y yo, ¿y por qué tiene por qué de urgencia? ¿O por qué? Pues porque ay, la maestra está loca y dice que mi hija no oye, pero no está, o sea, no, lo que pasa es que mi niña tiene TDA, tiene retraso mental, me trae la hoja del IMSS y aquí dice, en la hoja del IMSS, dice, TDA, presentación combinada, discapacidad intelectual, está medicada con metilfenidato, 10 miligramos y risperidona, 2 miligramos. Y entonces la chamaca tiene ese diagnóstico, tiene, no me acuerdo si 10 años, y la mamá está segura que tiene, y y tiene esta historia. Entonces llega la niña y me siento enfrente de ella y empiezo a preguntarle y le digo, y aquí está la entrevista, se los voy a poner. Ay, escúchala. ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo te llamas? Giselle, ¿Tu nombre completo? Beto, ¿Tu nombre completo cuál es? Itzel. Giselle, Ayapupe, Osvaldo, Sale. Ok. ¿En qué año vas? No sé si fijaron ahí cuando le digo, ¿cómo te llamas? Y me dice, me repite, me hace como eco la letra. Y luego le pongo un ejemplo de cuál es tu nombre completo, Itzel, Entonces le doy una pista y entonces ella ya completa su nombre completo, ¿no? Itzel. Giselle, ¿En qué El- año vas? Giselle, ¿Primero, segundo, tercero? entero, ¿En tercero? ¿No? ¿En qué va? puesto, En cuarto. Oye, ¿y cómo se llama tu maestra? Maestra Sala, ¿Isabela? Ok. Oye, mándale saludos a mis alumnos. Diles hola. Lola, Adiós. Ok. ¿Ustedes podrían decir que no escucha? Pues no, ¿no? O sea, le preguntas a la niña, 10 años, oye, ¿cómo te llamas? La mamá dice que tiene retraso mental, que tiene TDA, que está medicada, pues cuadra perfectamente, ¿no? La meto a la cabina y a la cabina es en el estudio audiológico y resulta esta audiometría. Esta audiometría donde, si ustedes se acuerdan, lo normal es que la niña escuche en menos, entre 0 y 20 decibeles, o sea, que esta curva roja estuviera arriba de 20 y que esta curva azul estuviera arriba de 20. Ella no escucha 20 decibeles, escucha a 40, entre 40 y 60. Adiós. Entre 40 y 60. Algunas frecuencias les escucha 40, otras frecuencias les escucha 60 decibeles. Sí escucha los sonidos del habla, sí escucha en los dos oídos, pero esta pérdida auditiva a lo largo de toda su vida hizo que la niña desarrollara un retraso, que desarrollara una alteración en el lenguaje, una alteración en lo cognitivo, no entiende, no tiene toda la información, pero ya tiene 10 años. Esta niña vivió con esta pérdida auditiva toda la vida, nunca nadie la diagnosticó y nunca corregimos la pérdida auditiva. Si a esta niña, en lugar de haberla medicado toda la vida, estigmatizarla toda la vida con un retraso mental, con un TDA, si a esta niña le hubiéramos hecho una audiometría a los 2 años, cuando ya tenía un problema de lenguaje, a los 3 años, la historia hubiera cambiado abismalmente. A esta niña, la mamá no me creía, yo la metí a la cabina, le puse los audífonos y la niña entendió súper bien la dinámica. Ahorita les explico cómo se hace este estudio. Entendió súper bien la dinámica.
y le ponía 20 sonidos, 20 decibeles, no escuchaba, 30 no escuchaba, 40 no escuchaba, 50 y escuchaba, y rápido, y claro, y era una respuesta muy contundente. Y entonces cuando yo salí, imprimí el estudio y le dije a la mamá, mira mamá, no doctora, te chamaqueó, pues es que no entiende el estudio, o sea, tiene retraso mental, doctora, no manches. Y le dije, a ver, vamos a darte el beneficio de la duda, ven mañana otra vez y te vamos a hacer otro estudio, no yo, alguien más, para que no esté sugestionada, no le voy a decir. Al día siguiente vino otra doctora, le hizo el estudio sin sugestión, el mismo, hicimos la audiometría como 5 veces para que la mamá entendiera, se la hice a la mamá para que entendiera la audiometría. Le pusimos auxiliares auditivos y se le quitó el retraso. Bueno, ya no se le quitó porque tenía un rezago, ¿no? De habilidades no adquiridas de toda la vida. No es el grueso de los pacientes, pero claro que puede pasar. Claro que puede pasar. Entonces, esto es una hipoacusia moderada, que la niña sí escucha, pero no escucha del todo y se pierde de la información. Entonces, como no recibe toda la información, pues no entiende todo lo que le dices, pues no aprende porque está aprendiendo, está escuchando la mitad. ¿Me explico? Entonces, ¿vale la pena hacer evaluaciones en niños con trastornos del neurodesarrollo? Súper vale la pena. Si de 10 niños que evaluamos detectamos a uno, súper valió la pena. Y no es comercial. O sea, es un tema de aprender a ver los trastornos con más elementos cada vez, ¿no? Como de ir sumando habilidades. Siento que me estoy alargando mucho. Me voy a brincar esto. Este es un niño. A ver, este niño, 2 años, habla perfecto, canta, se sabe las canciones de Jorge Negrete, es un rockstar. ¿Tiene problema auditivo? No. Crece y nos damos cuenta que el niño tiene una pérdida auditiva moderada. Digo, a esta edad, bueno, es un hijo de una terapeuta con la que yo trabajo mucho, nació con audición sana, nosotros lo evaluamos, estuvo bien, creció bien. A la edad, cuando entró como a tercero de preescolar, empezó a preguntar, mandé, y la mamá, que es terapeuta de lenguaje y audición y que sabe todo, dijo, no, mira, hazle una audiometría nomás para que se me quite el estrés. Y le hicimos una audiometría y tómala, tenía una hipoacusia moderada. Entonces, un niño que nació perfectamente sano, que tiene un desarrollo del lenguaje perfectamente sano, en un momento de la vida lo perdió. Y ese niño empezó, los síntomas eran, mandé, y entonces otra cosa que era, el papá le decía, Diego, ven, y Diego estaba en la planta de abajo, y el papá estaba en la planta de abajo en la cocina, y el papá le hablaba, y entonces Diego en lugar de ir a la cocina se subía, y era como, pues sí escucho, pero no sé de dónde, y este tipo de confusiones, ¿no? Y el niño tiene una hipoacusia moderada que está progresando y que cada vez es más profunda, y empezó después de que adquirió el lenguaje, ¿no? Y me voy a no sé cuánto tiempo tenemos, ya nos llevamos 1 hora completita. Hay 2 maneras por las que podemos evaluar, la audiometría tonal, que hacemos en la cabina y hacemos con diferentes estrategias, dependiendo de las habilidades de los niños. Esta es una audiometría condicionada por juego, pero también hay con un apuntador, como este niño Diego, que es el que les enseñé hace rato. En niños chiquitos las hacemos por observación del comportamiento. En niños que tienen alguna dificultad intelectual o tienen alguna alteración, hacemos con audiometría por reforzamiento visual. Y luego también hacemos evaluación de la comprensión de los sonidos del habla. No es solo que escuche, sino que entiende. Entonces yo le digo a través de las bocinas, helado, y la niña señala helado. Y no solo escuchó, sino comprendió el sonido, ¿no? Y luego los potenciales auditivos, que son un estudio neurofisiológico que evalúa la vía auditiva, que es un estudio que evalúa como todo el paso del sonido desde la cóclea hasta el cerebro. Este es un estudio que se hace, hay diferentes tipos de potenciales, se hace con el paciente dormido. En bebés dormidos está bien fácil, pero en adultos o en niños escolares pues es prácticamente imposible que un niño se quede quieto 45 minutos sin moverse y es imprescindible que no se mueva. Entonces en los niños arriba de los 2, 3 años, la verdad es que la mayoría de las veces los sedamos en mi consultorio con un médico anestesiólogo pediatra, hacemos el estudio y nos da toda la información de la vía auditiva, ¿no? Hay un montón de cosas que nosotros podemos evaluar en los potenciales, y bueno, al final lo que nosotros primero hacemos como un diagnóstico de
de la pérdida auditiva, de las causas, hacemos como una evaluación. Primero es un estudio para saber si hay o no pérdida auditiva, y ya que decimos si hay pérdida auditiva, entonces hay que ponerle apellido y comas y puntos y todo, entonces hacen como una evaluación completa. Ya que tenemos el diagnóstico, entonces hay 3 maneras de trabajar la pérdida auditiva. Uno es con auxiliares auditivos. Lo que hacen los auxiliares auditivos son amplificar el sonido y meterla al oído, pero hay pérdidas auditivas que son tan profundas que necesitan implantes cocleares. El implante coclear es una tecnología que se inserta dentro de la cóclea, que procesa el sonido y lo mete a través de un procesador, y viaja este sonido hacia la corteza cerebral, ¿no? Y la última forma de intervención es la terapia de audición y lenguaje, que es una habilitación auditiva. Es una vez que el sonido entra al cerebro, hay que ayudar al cerebro a que el cerebro lo codifique y le pueda asignar un significado. Entonces, ay Dios. Pues eso, ya aceleré al final porque me alargué muchísimo en todo el show, pero escucho sus dudas, comentarios o preguntas. Chicos, Hola, buenas noches. Hola. Yo soy Joana. Hola, Aparte Joana. de trabajar en el centro, a mí me sirvió mucho esta plática porque aparte soy maestra de preescolar y justo este ciclo me dijeron que tengo un niño con hipoacusia bilateral. Y justo como decías, o sea, me dijeron eso, pero yo decía de que es que el niño sí escucha, pero no, o sea, tal vez sea mi ignorancia, pero no entendía esto de los grados. Ajá. Y yo decía, ok, sí me está escuchando porque justo pasa esto, no sé, cuando están hablando de fútbol o algo que le interesa mucho, sí está como muy atento, pero cuando es cualquier otra cosa, sí, sí no, o sea, pierde mucho la atención. Y justo el niño también tiene diagnóstico de TDAH. Y aquí me viene como la duda, justo lo que decía Daniela, del diagnóstico diferencial, de que realmente qué tanto sea la hipoacusia o el TDAH. Y también tiene muchos problemas de lenguaje y ahorita que estamos en lectoescritura, le está costando un poco, por lo mismo, que no escucha bien Yo los lo que fonemas. pediría es que pueden ser las dos cosas, no, o sea, pueden ser perfectamente las dos cosas, pero lo que es importante es que si una vez que está diagnosticada la sordera o la hipoacusia y Ujú, es diagnosticada la hipoacusia, el niño mejora, pues a lo mejor era un TDA condicionado por una pérdida auditiva, por una aferencia auditiva ok, debilitada, ¿no? ok. Si manejando el niño con prótesis auditivas, con la terapia auditiva que requiere, con todo el apoyo auditivo, mejora su comportamiento, mejora su conducta, pues a lo mejor era un déficit de atención condicionada por una señal débil, ¿no? Del contexto. De audición, ok. Sí, sí, me ayudó mucho. ¿En qué escuela trabajas? En el Thomas Jefferson Valle Real. Ah, mira, justo el otro día fui ahí a la escuela a platicar con una persona de educación especial, o no sé, como un departamento, porque tengo una paciente ahí, una niñita Ay, ok. Ay, ¿me recuerdas tu nombre? ¿De la paciente ¿Eres? o de la...? No, tu nombre tuyo. Ah, mío, Noemí Hernández. Ah, ok, sí. Es que él también tiene una terapeuta que se llama Noemí. Pensé que eras tú, Ah, pero no. no. Ok, sí, la verdad sí me ayudó mucho para entenderlo a él y también, no sé, como que empecé a pensar en mis otros niños Ajá. y también, no sé, empecé a sospechar. La verdad es que muchas veces las maestras o las maestras de preescolar o en guarderías, muchas veces son ellas las que hacen el diagnóstico porque ven a los niños con menos amor y con más objetividad. Los papás siempre encuentran un pretexto para justificar lo que sucede, ¿no? Ujú, Y las personas que más cuenta o que más rápido se dan cuenta son las maestras, ¿no? Cuando están como con el ojo ahí atento. ujú. Sí, sí me ayuda mucho, de verdad. Muchas gracias. A tus órdenes, Joana. ¿alguien más? Ah, hola, buenas noches. Sí, yo, doctora, ¿qué tal? Quería decirle, bueno, primero muchas gracias, me pareció muy interesante y sin duda sí un punto muy importante a tomar en cuenta, porque bueno, por ejemplo, en mi área lo que yo hago es al interrogatorio, ¿no? A los papás preguntamos problemas de visión, problemas de audición y pues la mayoría, o prácticamente que todos es no, ninguno, ninguno, o más frecuentes sí los de visión.
pero bueno, a lo mejor puede estar ahí sesgado un poco a la perspectiva de los papás, ¿no? Esto que hablábamos de que hay mucho contexto visual, entonces a lo mejor no son tan sensibles a identificarlo y sí, sin duda creo que es algo muy importante a tener en cuenta y es ser sensibles a ese tema. Y también quería preguntarle, porque bueno, de pronto en el hospital a veces nos enseñan como estas exploraciones neurológicas, donde a través del diapasón también podemos ver si hay como que alguna dificultad auditiva. ¿Qué tanto esto sí nos ayuda a identificar algún problema de manera, digamos, en la consulta inicial para saber si hay o no y poder como profundizar en esa área o Mucho, no? sí, mucho. Es una herramienta como clínica de las más básicas y elementales, siempre y cuando lo estés haciendo correctamente. Y la clave es la observación del paciente, ¿no? La observación previa y post el estímulo y saber cuándo se trata de una pérdida auditiva conductual o sensorial. Es completamente subjetiva, sobre todo en niños es mucho más difícil aplicarla, pero es una herramienta súper buena, súper sí. Ujú, de acuerdo, muy bien. Muchas gracias. Por nada, Mónica. Oye, Noemí, ¿y qué pasa cuando es al contrario? O sea, cuando en lugar de hipoacusia hay hipersensibilidad auditiva. Sabía que me ibas a preguntar. Fíjate que en ese tipo de pacientes que sí los hay, es una alteración de la integración, ¿no? Entonces, los niños, aunque puedan recibir estímulos que no son dañinos o molestos para el resto de la población, para ellos puede resultar. Y lo que hacemos nosotros, porque manejo eso, algunos de esos niños también, es estimulación auditiva, así como la estimulación sensorial cuando no toleran algún tipo de texturas, pues es trabajar con las texturas para que las aprenda a integrar y las aprenda a usar, entonces con los sonidos exactamente igual. Entonces jugamos con terapia auditivo para que aprendan a integrar los sonidos poco a poco, de menos a más, de menos riesgo, de sonidos de menos riesgo, más riesgo, para que poco a poco los vayan integrando, pero también se hace mucho. ¿Y qué piensas de por ejemplo, las sugerencias que damos a los que son hipersensibles auditivos de portar las orejeras, los audífonos? Totalmente, pero en un entrenamiento paulatino y progresivo, ¿no? Es como, no lo puedes privar de los sonidos que le molestan porque nunca los va a integrar. Entonces, pues a lo mejor si vas a ir al estadio, pues sí pones las orejeras, pero en ratitos quítaselas y se las pones y se las quitas y se las pones y se las quitas y se las pones, a menos que, bueno, se detone una alteración conductual a partir de eso, ¿no? Pero la idea es que haya un entrenamiento progresivo donde el paciente poco a poco se haga sensible o tolerante no sensible, tolerante a los estímulos. ¿Y cómo se va a hacer tolerante a los estímulos? Pues recibiendo el estímulo, ¿no? Entonces, lo hacemos de una manera como vigilada y contenida en terapia, pero básicamente todo se resume en eso, es el estímulo que no toleras, pues exponerte paulatinamente y progresivamente para que lo integres y lo proceses. Okay. ¿Alguien más? Sí, Noemí. Sí. ¿Y qué pasa cuando en lugar de como lo contrario de lo que dijo Daniela, de que es hiposensibilidad auditiva, podría ser el caso, pero, o sea, tener un problema de audición, pero por alguna cosa sensorial, algún problema sensorial, como igual como tú dijiste de que pues, tú le pegas a algo y haces un sonidito curioso, pero él no está volteando, no porque no tenga como la capacidad fisiológica, pero sí por un problema de integración, podría ser. Totalmente, y qué bonita manera de preguntarlo porque nunca nadie lo había puesto de esa manera. Hay niños, por ejemplo, esto sucede mucho con los niños implantados. La capacidad de percibir los sonidos depende exclusivamente, la capacidad de recibir los sonidos depende exclusivamente del órgano sensorial, ¿no? Tanto la cóclea como la corteza auditiva, pero el hacerlos consciente y poner atención y darse cuenta de que hay un sonido y atenderlo y asignarle un significado, este es un proceso que se aprende en los primeros años de vida. Entonces, por ejemplo, los niños implantados, imagínate un niño que pasa 1 año, 2 años, 3 años sin escuchar nada, le ponemos un implante coclear, el sonido entra. Yo garantizo que el sonido entra porque el sonido lo estoy mandando de manera artificial, lo estoy manipulando y lo estoy metiendo. Y de repente hay niños que escuchan el sonido y no se dan cuenta que escuchan el sonido porque no han desarrollado las habilidades auditivas de detección,
discriminación, identificación, ¿no? Estas habilidades auditivas que se tienen que trabajar. Entonces, es muchísimo menos común en niños normoyentes, ¿no? Es mucho más común en niños que son sordos y que se habilita la audición de manera artificial. Eso sucede todo el tiempo. Pero en niños normoyentes que no desarrollan las habilidades, sí pasa. No, la verdad es que sí pasa. Se garantiza la audición normal, pero el niño no desarrolla las habilidades auditivas de detectar el sonido. Y eso se trabaja también en terapia y lo trabajo muchísimo, muchísimo. O sea, esto se traduce muchísimo en niños que hicieron evaluaciones auditivas, que todo está normal y que tienen un retraso del lenguaje. Y que a la hora de ya evaluar las habilidades finas de la adquisición del lenguaje, el niño no logra discriminar los sonidos. Entonces le dices patata y el niño solo escucha a. Y entonces no discrimina la P de la T de la K, porque no tiene esta habilidad fina para poner atención. Y estas son habilidades que se desarrollan. Oh, muy interesante. También con tu presentación, muy buena, por cierto, felicidades. Como que me surgió otra forma como de hacer una diferenciación, tal vez, o por lo menos encontrar una causa. Cuando tú estabas mencionando a alguien con un retraso, bueno, un déficit intelectual, discapacidad intelectual, incluso pienso yo que si la pérdida auditiva es todavía menor, en el sentido de que pues, puede escuchar más, capacidad de decibeles, pues, que los problemas académicos podrían deberse incluso por una falta de aprendizaje incidental, ¿no? De que pues, nomás estás ahí viviendo la vida, escuchando la tele, escuchando a tus papás hablar y aprender solamente en el viaje del coche de tu casa a la escuela, ¿no? En lo que tu papá habla con alguien más o algo así. Incluso eso podría ser como el origen de algunos como retrasos o gaps entre ellos y el conocimiento de sus compañeros. Ajá. O sea, me pareció interesante porque podría llegar a alguien así como tiene un retraso, no retraso, pero sí como problemas de aprendizaje, o más bien no está dando un buen desempeño escolar. Ajá. Y interesante que pues el origen pudiera ser una pequeña hipoacusia, ¿no? Claro, totalmente. Y eso es mucho más frecuente de lo que nos pudiéramos imaginar. El tema es que cuando asumimos que pues, sí escucha, ¿para qué lo evaluó? O sea, asumimos como muy fácil y nos incluyó a toda la población. Pues yo porque me dedico y soy obsesiva con la audición, pero en general la población asumimos, pues sí escucha, como por qué habría de evaluar la audición, como para qué, ¿sabes? Y siempre nos llevamos como un montón de sorpresas cuando tratamos de evaluar. O sea, si ustedes, lo que les puedo decir es que si ustedes de repente tienen un niño con trastorno del aprendizaje, que no le encuentran una causa tan específica o tan clara o tan contundente, pues evaluar la audición no le cambia, no es una intervención invasiva, ni mucho menos, es una evaluación que nos ayudará y nos ayudará a descartar como los posibles orígenes, ¿no? Y tratamientos. Oye, Nomi, y otra pregunta, pacientes que a veces pensamos, o sea, los TDA, pues es como muy común que se confundan con hipoacusia, ¿no? Muy común. De hecho, es parte de una evaluación completa hacer evaluación auditiva, pero tienes razón, se nos pueden pasar las hipoacusias leves o moderadas. Pero, por ejemplo, puede haber pacientes que parezca que tienen espectro autista. O sea, tú nos hablaste de estos pacientes que no escuchan muy bien, pero que se muestran muy interesados en saber y conocer. Puede haber también pacientes con hipoacusias desde edad temprana que por la pura hipoacusia pierdan el interés y parecieran... Muchísimo, sabes que muchísimo, depende mucho del contexto, ¿no? Hay muchos elementos que suman a esta respuesta. Por ejemplo, tengo esta niña que acabo de ver así. Es una niña que juega sola, que no ha desarrollado las etapas del juego, juega sola, no sabe jugar en paralelo, no se interesa, está todo el tiempo así viendo, pero no conecta con las personas. Y es una niña de 3 años sana, sorda, pero sana, o sea, no tiene ninguna otra alteración. Y
Y es una niña que ya llegó conmigo a los 3 años, ya habiendo sido evaluada por todos lados y no encuentran ninguna razón para medicarla de nada. Es una niña, pues simplemente no desarrolla su lenguaje. Llega conmigo, está sorda, sorda profunda, ¿no? Pues la niña es tan visual que reacciona y responde y atiende, pero no conecta con la mamá. Y entonces la mamá está en un drama y en una depresión porque no hay este bonding con la morra, con la niña, y estaban ya como pensando, está muy chiquita para hacer diagnóstico de TEA, pero Entonces, a la hora que detectamos que es hipoacusia profunda, pues ahí está, ¿no? Y empezamos a manejarla, le acabo de poner auxiliares auditivos, pero es exactamente lo que pasa, que pues escucha, la niña está escuchando, yo estoy segura que está escuchando, pero no ha desarrollado las habilidades auditivas para atender, para identificar, para discriminar. Y entonces le hablas y como que medio te pela porque sabe que hay un ruido, pero ese ruido no tiene ningún significado, entonces pues no te pela, juega sola, hace dramas y berrinches por todo porque no tolera la frustración, porque no se autorregula, porque entonces es una niña berrinchuda, histérica, desregulada, que no conecta. Pues claro que puede pasar como TEA, ¿no? Entonces, y está sorda, ¿no? Y entonces poco a poco se van cambiando las... No es, a ver, sí puede pasar, pero tiene que haber como otros elementos. Por ejemplo, ahí creo que hay una distancia muy grande entre los papás, hay temas familiares, ¿no? Como que no abonan. Lo más típico es que los niños sean súper visuales y que hasta se te queden viendo a la boca, ¿no? Cuando los estás viendo, cuando les estás hablando. Pero hay niños que se ignoran. Hay otro caso súper así impactante de una niña que se la pidía acostada en el suelo. Y entonces todo el día se movía en el suelo y se ponía las manitas aquí y hacía esto. Y entonces era pues totalmente autista, pues estaba bien chiquita. Y le hicimos estudios, la niña está sordísima, pero tiene aparte una anomalía anatómica, una malformación en el vestíbulo. Entonces la niña no tenía el vestíbulo derecho y entonces la pasaba acostada todo el tiempo porque no se podía mantener el equilibrio. La niña tenía 2 años y no controlaba el tronco, pero era por una alteración vestibular, que no tenía equilibrio, y entonces la pasaba acostada en el suelo, y en el suelo, pues, ¿qué veía? Pues veía sus manos. A la niña la implantamos, tiene ahorita 1 año implantada, y la niña es otra, o sea, la niña es otra, ¿no? Entonces, esa morrita tenía un problema auditivo profundo, pero también un problema vestibular, y ese problema vestibular le hacía que no tuviera desarrollo psicomotriz, no lograba el equilibrio, no lograba la bipedestación, no lograba nada. La implantamos, corregimos, dimos terapia, y la chamaca ya camina, brinca, salta, habla, corre, canta, todo. Y fue un caso ahí muy impactante, pues, ¿no? Muy bien. Ok. Bueno, Chicos, pues se nos acabó el tiempo. Gracias por conectarse. Queda grabada. Nos vemos. ¿sí se grabó? Si quieren. ¿Sí? No. Mira, aquí está. Ah, sí. Ok. Bueno, Gracias. bye. Como mamá, despídanse de la doctora. Gracias. Bye. Gracias, buenas noches. Buenas noches, bye.